Vamos a resolver este problema de campo eléctrico. Nos dicen, en el centro y en dos de los vértices de un cuadrado de 2 metros de lado hay tres cargas de 10 microcoulombios y menos 10 microcoulombios respectivamente. Observa la figura y calcula. Nos piden el vector intensidad de campo eléctrico y el potencial eléctrico en el punto A. Bueno, nuestros datos son los siguientes. Tenemos, vamos a llamar a la carga 1, la suponemos positiva, 10 microcoulombios, que es 10 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Q sub 2, vamos a suponerla también positiva, 10 microcoulombios, 10 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Y la carga 3 es la que vamos a considerar negativa, 10 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Bueno, el lado del cuadrado me dicen que es 2 metros. Entonces, bueno, vamos a pintar nuestro cuadrado, lo vamos a pintar un poco más grande para poder pintar los vectores. Bueno, entonces en el centro tenemos a Q1, aquí tenemos a la carga 2 y aquí tenemos la carga 3. Y me piden que calcule el campo en este punto, que para calcularlo ya sabéis que suponemos que ahí tenemos la unidad de carga positiva. Bueno, ¿qué más datos tenemos? Pues tenemos que esto es el lado, que son 2 metros. Bueno, pues vamos a empezar porque me piden el vector total en el punto A, el vector de intensidad de campo eléctrico en el punto A y también el potencial en ese mismo punto. Bueno, vamos a empezar un poco pintando los vectores. Entonces, bueno, aquí tendríamos la línea de acción. Tanto Q1 como Q2, el campo eléctrico tendría esta dirección y sentido, ya que suponemos que en el punto A tenemos la unidad de carga positiva. Entonces, positiva y positiva tendría esa dirección y sentido. Y con la carga 3, pues estaría dirigida hacia abajo, hacia la carga 3, ¿vale? Porque una sería positiva y otra repulsiva. Para poder calcularlo tengo que saber además esta distancia. Esa distancia de aquí, que es la diagonal. La vamos a llamar la diagonal y esta parte de aquí pues será la mitad de la diagonal. Bueno, ya lo tengo un poco todo para poder calcular. Esta parte de aquí también la vamos a escribir para tenerla ya escrita, que como es la mitad del lado pues va a ser un metro, por si me hace falta. Bueno, pues empezamos calculando. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a calcular el vector correspondiente a cada una de las cargas en ese punto A, teniendo en cuenta la dirección y sentido del dibujo. Entonces, vamos a empezar por el sub 3 porque es la más fácil. Será la constante por la carga 3 partido R3 al cuadrado y dirección menos J, ¿vale? Porque tal y como vemos en el dibujo, está dirigida hacia el eje negativo de las Y, ¿vale? Ese sería mi sistema. Muy bien, entonces aquí tengo en cuenta que R3 es el lado del cuadrado y son 2 metros. Si sustituyo, me queda 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado partido coulomb al cuadrado por 10 elevado a menos 9 coulombios partido el radio al cuadrado y dirección menos J. Entonces, recordamos que cuando lo hacemos de esta manera no tenemos en cuenta el signo de la carga, es como si trabajáramos en valor absoluto y tenemos que tener en cuenta aquí el dibujo, la representación gráfica. Es esencial para poder calcularlo. Este ya sabéis que es un camino, ¿vale? Otro camino pues sería calcular el vector R. A partir de ahí sacamos el vector unitario y en ese caso sí que tenemos en cuenta el signo de la carga con la que estemos trabajando. Bueno, vamos a calcular 1. Va a ser la constante por la carga 1.
Aquí podemos poner para... Bueno, no vamos a poner para no liarnos. Vale. R1 al cuadrado por el ángulo. Entonces, el ángulo o la dirección, ¿cuál va a ser? Que la dirección de la E, de S1. Bueno, pues miramos aquí este ángulo, que como es un cuadrado, este ángulo de aquí vale 45 grados. Por lo tanto, esa dirección de S1, y teniendo en cuenta que estoy en el primer cuadrante, será el coseno de 45i más el seno de 45j. Sustituyo los datos, ya todos los datos, 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado partido culombio al cuadrado por la carga 10 por 10 elevado a menos 6 culombios partido la distancia. Ahora voy a tener en cuenta aquí que R1 es igual a la mitad de la diagonal. ¿Cómo calculábamos la diagonal? Pues usando Pitágoras, el cuadrado de un cateto y el cuadrado del otro cateto. Obtendríamos esto, 2,83 metros, de manera que R1 va a ser igual a 1,41 metros. Y eso es lo que pongo aquí. 1,41 metros al cuadrado por el coseno de 45i más el seno de 45j. Que si lo calculo, obtengo 9 por 10 elevado a 9, 10 por 10 elevado a menos 10, partido 2, esto ya es cálculo matemático, raíz de 2 partido 2, y más raíz de 2 partido 2, J. Newton partido culombios. Y esto es igual a E1. Ya tenemos calculado E1 y E3, solamente me falta E2. Y aquí, pues siguiendo el mismo razonamiento que antes, directamente voy a poner el cálculo porque lo único que cambiaría, bueno, vamos a poner primero lo que es la fórmula general, que siempre la ponemos, ¿no? Sería la constante por la carga R2 al cuadrado por, en este caso, la dirección coincide, lo vemos en el dibujo, el seno de 45j, y esto es igual a 9 por 10 elevado a 9 por 10 por 10 elevado a menos 9 partido 8 por la raíz de 2 partido 2 y más la raíz de 2 partido 2 j. Aquí hemos tenido en cuenta, ¿vale?, que R2 era igual a la diagonal. Una vez que tenemos cada uno de los vectores calculados, usamos el principio de superposición y calculamos el vector total en ese punto A, y es la suma de los tres vectores. Vale, bueno, aquí no es menos 9, me he confundido, es menos 6. Si hacemos la cuenta de cada uno de estos vectores componente a componente, obtendremos el siguiente resultado. Y más 17.274,76 J. Y esto se mide, lo voy a poner aquí abajo para que se vea bien, en newton partido culombio. Bueno, lo tenéis ahí todo, ¿vale? Este sería el primer resultado. Sería el valor del campo eléctrico en ese punto. Vamos a calcular ahora el potencial. Lo calculamos pues usando el principio de superposición, igual que antes. Entonces, el potencial en ese punto A va a ser la suma de la contribución de la carga 1, de la carga 2 y de la carga 3. Teniendo en cuenta que el potencial, recordamos que tenía esta expresión, ¿no? La carga partido por la distancia.
Bueno, de esta manera tendríamos la constante por la carga 1, R1A en el punto A, más la carga 2, R2 más la carga 3. ¿Vale? Como las cargas nos han movido, pues ya todos estos valores realmente ya los he calculado. Bueno, como la carga numéricamente tiene el mismo valor, voy a sacarla hacia afuera, y lo que sí que voy a tener en cuenta ahora es el signo, ¿vale? Es decir, que esta, la carga 1 y la carga 2, que la supongo positiva, pues se queda igual, y la carga 3, como es negativa, pues ahí le pongo un menos. Esto ya es cálculo matemático, es decir, que si no lo veis bien, pues lo podéis hacer directamente en la primera expresión porque es exactamente igual. Muy bien, por 10 elevado a menos 6 coulombios. Y recordamos los valores de R1, de R2 y de R3. Menos un medio. Esto hace un total de 50.459,42 voltios. Ese es el potencial en el punto A. Bueno, aquí recordamos que R1A era la raíz de 2 metros, R1B era la raíz de 8 metros y R1B no, R2A y R3A es igual a 2 metros. Eso es lo que hemos usado en la expresión de arriba. Bueno, y con esto hemos terminado el apartado A. Bien, en el apartado B me pide el trabajo realizado por el campo para llevar una carga de más 2 microcoulombios desde el punto A hasta el punto B. Bueno, pues vamos por el apartado B. Y lo que me están preguntando ahora es el trabajo para mover la carga desde el punto A al punto B. ¿Qué carga? Pues una carga de 2 microcoulombios, positiva. 2 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Bueno, pues recordamos que el trabajo, como el campo eléctrico es un campo conservativo, es menos el incremento de energía potencial. Y si esto lo relacionamos con el potencial eléctrico, es menos la carga por el incremento de potencial. En este caso sería el potencial final en el punto B menos el potencial en el punto A. Bueno, entonces el potencial en el punto A ya lo hemos calculado antes, de manera que lo único que me queda por calcular es el potencial en el punto B, que va a ser igual, usamos el principio de superposición, a la suma de las contribuciones de cada una de las cargas, igual que antes. Usamos la misma expresión que hemos usado antes, es decir, tenemos en cuenta que el potencial tiene esta expresión de aquí, y me quedaría, pues aplicando lo mismo que antes, bueno, vamos a poner aquí Q1 R1B más la carga R2B más la constante por la carga 3 R3B. Bueno, y entonces vamos a ver, porque me hace falta, a qué es igual R1B, R2B y R3B. Bueno, para ello nos vamos al dibujo inicial. Tenemos en cuenta ahora que el punto B lo tenemos aquí. Este es el punto B. Bueno, entonces la distancia R1B sigue siendo D partido por 2. Lo vamos a escribir. D partido por 2. La distancia 2B en este caso es la longitud del cuadrado, y la distancia 3B pues es la diagonal, ¿vale? De manera que aquí me quedaría la raíz de 2 metros, estos serían 2 metros, y aquí tendríamos la raíz de 8 metros. Estas son las distancias que tengo que introducir en la expresión de antes. Bueno, de manera que VB sería
igual que antes puedo hacer la constante, saco la carga y me quedaría R 1B más 1 partido R2B, y aquí le pongo el signo negativo porque tengo en cuenta que la carga 3 es negativa. Si sustituyo, me queda 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado partido coulombio al cuadrado por 10 por 10 elevado a menos 6 coulombios. 1 partido, hemos dicho que R1B era la raíz de 2 metros más 1 partido 2 metros menos 1 partido la raíz de 8 metros. Esto hace un total de 76.780 voltios. Esto sería el potencial en el punto B. Bueno, lo subrayamos porque lo vamos a utilizar ahora, y es que lo que me están pidiendo realmente es el trabajo para pasar la carga esa que me piden desde el punto A al punto, vamos a llamar la carga 4 por menos incremento de V. Y esto va a ser menos 2 por 10 elevado a menos 6 coulombios, 76.780 menos 50.459 voltios. Y esto hace un total aproximado de menos 0,053 julios. Ese es el trabajo para pasar del punto A al punto B. Bien, como es un trabajo negativo, y esto siempre hay que interpretarlo, como es un trabajo negativo, lo que quiere decir es que me hace falta una fuerza externa para que se produzca ese desplazamiento, ¿vale? Y esto lo tenemos que escribir, de hecho lo vamos a escribir. El hecho de que el trabajo sea negativo, lo que me implica es que necesito una fuerza externa para que se produzca este desplazamiento. Esta sería la interpretación y normalmente siempre la piden. Bueno, y con esto hemos acabado el problema.